Bienvenidos a la entrevista en línea, es lunes 31 de marzo de 2014, gracias a usted que nos acompaña. Saludos a nuestros compatriotas que están con nosotros a través de la transmisión totalmente en internet, www.laprensagráfica.com, también a quienes nos ven en nuestro país a través de Canal 37 en la señal abierta de televisión, Canal 99 en cable de Tigo. Varios temas para analizar este inicio de semana. Vamos a conversar desde luego sobre el tema de la isla Conejo, la tensión que hay entre El Salvador y Honduras, ahí en el Golfo de Fonseca, la situación política, la coyuntura político y electoral de nuestro país, que tiene que ver con la transición de la administración Funes a la administración de Salvador Sánchez Serén, con posible configuración de gabinete, mensajes que se pueden transmitir a través de esta decisión. También lo que está ocurriendo entonces en el FMLN, el Partido Arena, los partidos pequeños al interior de la Asamblea Legislativa, sobre todo porque están preparándose para la elección para diputados y alcaldes de 2015. Estos son los temas en análisis. Está con nosotros en nuestros estudios Juan Ramón Medrano, él es analista político. Juan Ramón, bienvenido, su gusto. A la orden, William. Sin duda que hay mucho de qué conversar, ¿no? Bueno, no nos va a alcanzar el tiempo sin duda alguna, pero bueno, vamos a comenzar con lo más relevante, Juan Ramón, y lo más inmediato tiene que ver con este tema de transición de la administración Funes a la administración del FMLN. No sé si lo que está pasando acá es, estamos viendo ya esta transición de una administración que era de transición dentro de la misma izquierda, y sobre todo en el FMLN de manera especial, y que hoy vamos a un segundo periodo, ya el FMLN con toda su pureza. ¿Cómo se puede leer este proceso, Juan Ramón? Bueno, de hecho yo he hecho un artículo para la prensa gráfica que precisamente le puse así, el segundo periodo del FMLN, ya que este es un segundo periodo sin duda porque si bien es cierto, en el primer periodo ganó con el actual presidente Mauricio Funes, ahora demostró pues que el FMLN también puede ganar solo y con uno de sus candidatos menos favorecido, digamos, desde el punto de vista de los mismos medios de comunicación en general, porque es un ex comandante de la ex comandancia general del FMLN, por cierto, el último que queda de los 5, porque bueno, Chafik se murió y los otros 3 están fuera. Por supuesto que ahora no puede el FMLN tener la excusa o explicación con los aciertos y errores de que, bueno, todavía no es un gobierno 100% del FMLN, ahora sí, la fórmula de Hueso Duro, fórmula son rojos totalmente, y lo que haga y lo que no haga es total y absolutamente responsabilidad del FMLN. Empecemos por eso. El otro aspecto importante, fundamental para mí, es de que siempre, para tomarse la foto, en los momentos de despegue, cuando hay una transición o cuando acaban de terminar unas elecciones, prácticamente todos los partidos políticos manifiestan voluntad de diálogo, de negociación, de apertura. De hecho lo vimos con cada uno de los gobiernos. Recuerdo el gobierno sobre todo de Francisco Flores, que dijo que iba a tender puentes, sí, y al final hubo un montón de vetos. Y en este caso, pues, tanto el FMLN ha manifestado en su reciente Carta a la Nación, lo dijo en la campaña, antes de la campaña, y lo dijo ahora ya después de estar reafirmado como fórmula ganadora, de que van a respetar la forma de gobierno republicana, democrática, representativa, que van a respetar la Constitución, que van a respetar las libertades fundamentales y que incluso que consideran que la empresa privada es un actor fundamental para el desarrollo económico del país y que van a generarle condiciones. Por supuesto que también ponen el acento que me parece a mí que es importante, que es fundamental, es su sello, cuando dicen que van a tratar de trabajar por los más necesitados. En respuesta hemos visto a dos actores fundamentales, como son los partidos políticos, en este caso el más fuerte, que es Arena, y a la empresa privada responderle que sí, que ellos van a participar en ese esfuerzo a la nación, pero vamos a esperar entonces. De estos 3 actores, yo siento que el más necesitado, para mí en este momento el más auténtico, al que más se le puede creer, sin duda que es el mismo FMLN, porque es el que va a tener la papa caliente de la gobernabilidad en los temas fundamentales de lento crecimiento, de altos niveles de delincuencia, de pobreza, de desempleo y por supuesto de la necesidad entonces de mejorar el gobierno, ahora el segundo gobierno del frente. ¿Usted creería que más que por
por convicción, es una cuestión más que por convicción, es por obligación que el FMLN tendría que transitar en ese camino? Sin duda, yo creo que sí, yo creo que es una necesidad práctica o pragmática, como le quiera llamar, porque en el país, en nuestro país pobre, pequeño, en vías de desarrollo, los problemas nos mantienen atascados, sin duda de que las campañas políticas, que definitivamente son demasiado constantes y demasiado intensas, que gastan demasiadas energías y fondos de la nación en función de tantas elecciones, por cierto, haciendo el paréntesis, debería de normarse para que haya periodos más equilibrados, pero aparte de eso, el problema es que un país como el nuestro, a estas alturas, necesitamos que haya un esfuerzo común, que todos estemos jalando en la misma dirección y que no haya dos grandes partidos, ¿verdad? El país está realmente en ese sentido, desde el punto de vista electoral, sí, partido por la mitad, que unos jale hacia el norte y otros jale hacia el sur. La verdad es que tenemos que estar jalando todos en la misma dirección para que el país de alguna manera vaya avanzando. En aquellos temas de país, sí, siempre tiene que haber oposición, y oposición dura si usted quiere, pero una oposición también sensata. Bien, y hablaremos más adelante de cuál debe ser el papel, o tendrá que asumir qué tipo de papel el Partido Arena en adelante, porque son momentos distintos, ¿no?, a lo que se asumieron en el 2009, ahora claro, en esta circunstancia. Pero, Juan Ramón, entonces, estamos que el FMLN, decíamos entonces, más que por convicción, puede ser por obligación entrar en una dinámica como la que están planteando. O sea, las condiciones del país no dan para hacer muchos experimentos, muchas pruebas. O sea, pero ¿será tan real? ¿Es muy sincero? Yo creo que sí, yo creo que, bueno, primero, sin duda que para poder tener suficientes fondos para invertir, particularmente para profundizar los programas sociales, que va a ser el sello fundamental del FMLN, para mantener los que ya están incluso, se necesita aumentar el nivel de producción en el país, y para aumentar la producción, ¿verdad?, para aumentar ese índice de desarrollo económico, sin duda que necesita un actor fundamental, y el sector fundamental es la empresa privada. Y la gran empresa privada hasta el momento ha demostrado tener mayoritariamente más simpatía por Arena que por el FMLN. Por lo tanto, de alguna manera están ligados Arena y un sector importante de la empresa privada, y el FMLN tiene entonces que manifestar esa voluntad y tirar ese puente con la empresa privada, con la gran empresa privada y con Arena. Es decir, que son dos actores que de alguna manera están coordinados y tienen un alto nivel de coincidencia político-ideológica. Entonces, en ese sentido, el FMLN está obligado a buscar un acuerdo, un pacto de nación con estos sectores de poder político y económico. Ese es un punto primero y fundamental. Por supuesto que en segundo lugar está la posibilidad de que amplíe sus relaciones políticas y económicas, particularmente ya escuchamos que han hablado José Luis Merino y otros principales dirigentes del FMLN de que van a abrir relaciones con China continental o China comunista. De hecho, yo recuerdo de que por el 2000-2001 fuimos en una delegación de la Asamblea Legislativa por primera vez a la China continental, y ahí iba, por cierto, Salvador Sánchez Serén. Ahora, pero sobre este tema en particular, hay una parte que uno se queda con la duda, porque si se abren relaciones diplomáticas con China continental implica la ruptura, al menos así lo ha establecido China por largos años, que no, ellos no hacen relaciones con un país que tiene a su vez relaciones diplomáticas con Taiwán. Entonces, el FMLN tendría que seleccionar una de las dos opciones, pero no entrar con digo, porque China continental lo ha establecido en reiteradas oportunidades. Sí, de hecho la demanda de China continental es de que no existen dos, sino que únicamente una China, y que Taiwán es parte histórica de ellos como continente, ¿verdad? En pequeño lo que está pasando ahí con la Isla Conejo y El Salvador y Honduras, pero en pequeño, muy pequeño, porque aquel es un continente y Taiwán es una gran nación, también por cierto con un súper desarrollo económico y social, pero el FMLN tendrá que resolver esa disyuntiva, ¿no? O continuar con Taiwán en una relación prioritaria con Taiwán y tratar de hacer relaciones estrictamente comerciales con China, lo cual parece ser difícil porque China tiene ya trazada su línea concreta de que deben de reconocerlo a él y no reconocer a Taiwán. Entonces creo que esta es una decisión que le viene al FMLN, que va a tener que definir pues Salvador junto con el canciller, ¿verdad?, que ahora ha regresado, y
por supuesto que en general, en este punto lo más importante debe de ser qué le conviene más a la nación, qué le conviene más al país. Sin duda que si El Salvador lograra mantener una relación prioritaria con China continental, por supuesto que la gran preocupación de la mayoría de artesanos y sectores empresariales medios y pequeños es que no nos vaya a inundar de productos China, y que entonces quede en desventaja un sector productivo salvadoreño. Si hay un buen acuerdo, resguardando los intereses también de estos sectores nuestros, yo creo que podría ser favorable una relación con esa nación tan poderosa que ahora se está convirtiendo incluso en la primera potencia económica del mundo. Perfecto, debo hacer en este momento la primera pausa comercial. Cuando regresemos, antes de pasar a cuáles son las señales que uno esperaría de la conformación del gabinete de gobierno, por ejemplo, algunos leen del anuncio que va a hacer este mismo día Salvador Sánchez Serén, el presidente electo, estaría anticipando nombres de integrantes del gabinete. Ya confirmó a Hugo Martínez, que vuelve a Cancillería, como usted lo decía hace algunos minutos, Juan Ramón. Pero antes de eso, me gustaría que cuando regresemos del corte, hablar un poco cómo se plantea el FMLN en términos de experiencia de administración, lo que ocurrió en la alcaldía de San Salvador, qué puede pasar ahora en la administración del Ejecutivo, una vez que están plenamente integrados a ese esfuerzo. Vamos a la pausa. Nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. En la UFG, el futuro cambia y evoluciona con cada paso que das. Aquí estudias, aprendes y aprendes más, porque tu pasión es nuestra pasión. Y junto con nuestra formación académica, tecnología y herramientas, encontrarás lo necesario para el pleno desarrollo de tu potencial y poder convertirte en un auténtico líder. Universidad Francisco Gavidia, tecnología, innovación y calidad. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca Kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. Esta mañana del lunes 31 de marzo está con nosotros en nuestros estudios Juan Ramón Medrano, analista político de nuestro país. Juan Ramón, dejaba planteado un poco la interrogante en el segmento anterior. El FMLN, cuando gana la alcaldía de San Salvador de la mano de Héctor Silva, luego de eso continúa por otros periodos más, con Carlos Rivas, posteriormente el último periodo lo hace con Violeta Mengíbar. Algunos sugieren que hay allí un análisis interesante de hacer, y es en términos de la mejor gestión administrativa municipal del FMLN es cuando tienen la gestión con Héctor Silva, con un consejo plural, Héctor Dada y otra gente más, Alchul y otros más que estaban alrededor de él,
pero cuando ya el FMLN asume por sí solo completamente la conducción de la alcaldía, se complican las cosas. Salvando las distancias que hay en un caso concreto de la gobernación de una alcaldía, lo que puede ser el Ejecutivo, Juan Ramón, quisiera saber entonces cómo se plantea en términos de desafíos para el FMLN. Puede tener sus ventajas, también le decía en el corte comercial, el hecho de que Salvador Sánchez Serén de alguna forma encarna al partido político que él representa. Él es el partido junto con la comisión política. El caso Mauricio Funes, que tenía que hacer una cantidad de gestiones para poder mandar mensajes al FMLN, porque él no es orgánico en el FMLN. ¿Cómo se plantea entonces una administración ya del FMLN, como usted lo decía al principio, ya rojo, totalmente rojo? Bueno, sin duda de que el FMLN debe de saber equilibrar sus cuadros que están conduciendo el partido político, la estructura estrictamente político, la maquinaria electoral o político organizativa, con la Asamblea Legislativa, donde tiene una bancada importante y que sin duda tiene que pelear por tener una bancada más grande para el próximo año, y el gobierno, la estructura de gobierno, en donde necesita también tener a los cuadros más cualificados, a los cuadros más capacitados en administración, que son tres cosas diferentes. Una cosa es administrar el partido político, otra cosa es administrar la Asamblea Legislativa, y otra muy diferente, que esta ya sería una segunda época de experiencia, administrar el gobierno. Y en ese sentido de administrar el gobierno, yo creo que el FMLN sí tiene la posibilidad de mandar un mensaje a la nación, así como está mandando el mensaje de que quiere hacer acuerdos, tirando puentes con la empresa privada y con la oposición. También puede mandar mensajes construyendo un gabinete de gobierno verdaderamente integrado. No se trata de que aquellos ministerios y aspectos fundamentales de la conducción del gobierno los va a ceder a alguien que no sea orgánico. De hecho, creo que van a tener que echar mano de la gente más fiel al pensamiento del FMLN y por supuesto de Salvador y Óscar. Medardo González, perdón, decía, el coordinador general del FMLN, decía la semana anterior que tampoco estaban pensando en vaciarse en el Ejecutivo. Sí, de hecho no pueden, no deben, porque si lo hacen, bueno, yo creo que los que han tenido esa experiencia se han debilitado al creer que es el gobierno la única forma de poder que hay que aprovechar y fortalecer. Aun cuando puede tener una fuerte presión de las bases, de los cuadros, de quienes sudaron la camiseta, de quienes estarían esperando ganar justamente para tener un puesto en el gobierno. Ese precisamente es el error que no debe de cometer, de que considerar de que como hicieron la campaña, entonces van a ser igualmente capacitados para gobernar. Eso es totalmente diferente. Sobre todo el frente tiene que pensar bien, uno, en dejar algunos de los actuales cuadros que tienen capacidad en aquellos aspectos, sobre todo técnicos. Hay un montón de direcciones, conducción de autónomas, etcétera, que lo que necesita es realmente capacidad técnica y por supuesto que haya coincidencia política de alguna manera, pues, pero no tienen que ser necesariamente orgánicos. Y no es cierto de que los cuadros más fieles políticamente o los mejores organizadores van a ser los mejores administradores. Creo que ahí el frente tiene que sabiamente hacer en este caso la diferencia. Ahora, en relación a la ventaja que puede tener Salvador con relación al presidente Mauricio Funes. De hecho, el presidente Mauricio Funes prácticamente perdió 2 años al inicio, que el FMLN estuvo teniendo claras diferencias. Se le había olvidado que ya no era el partido de oposición y que era partido de gobierno. Incluso hay algunos dirigentes que claramente le dijeron al presidente Funes que no comulgaban con su forma de conducción y se separaron del Ejecutivo o no le aceptaron participar en el Ejecutivo dirigentes del FMLN. Ahora a Salvador ninguno de ellos le puede decir, no, yo no coincido con usted. Por supuesto que Salvador tiene primero autoridad en su partido y ahora va a tener autoridad en el gobierno. Y creo que es bueno ahora hablar un poco de las cualidades de Salvador. Fíjate que Salvador no es un buen comunicador, definitivamente. A él realmente, para él yo siento que es una tortura estar tratando de explicar todas sus principales ideas de manera rápida y ágil en un canal de televisión, por ejemplo. Pero él tiene claras sus ideas, siempre las ha tenido claras. Y tiene una ventaja importante, que es que Salvador puede trabajar en equipo. Él sabe cuáles son sus limitaciones, sabe cuáles son sus cualidades o capacidades y sabe trabajar en equipo. De hecho, creo que la comisión política del FMLN
funciona muy bien, en tanto que no tiene un liderazgo demasiado fuerte que opaque al resto. Yo creo que Chafik era ese tipo de liderazgo. Algunos incluso hacían el parangón o comparación con Venezuela, pero es que en Venezuela también existió un liderazgo fuerte como fue Hugo Chávez. Al morirse Chávez, ahí ha entrado Venezuela en crisis. ¿Por qué? Porque no lograron construir el liderazgo colectivo que el FMLN sí ha logrado conducir. Y además, Salvador debería de alguna manera de acentuar esa aureola que se le han hecho de ser un tipo sencillo, honesto, sin muchas ínfulas. Incluso lo han comparado con el presidente Pepe Mujica de Uruguay. Yo creo que él puede perfectamente ser un gobierno bastante sensato, que tire puentes, pero que además sea austero, que además se preocupe por los aspectos fundamentales en los cuales hay que invertir más. Ahora, y no derrochar en aspectos secundarios del dinero. Ahora, estas declaraciones encontradas que han habido, Juan Ramón, lo que dijo Sigfrido Reyes, por ejemplo, durante la campaña electoral, el planteamiento que hizo Eugenio Chicas durante la entrega de las credenciales, el mensaje que da ahí, que todo el mundo interpreta como que es un mensaje institucional del partido, en tanto es un discurso, no fue algo improvisado, una declaración de pasillo, sino fue un planteamiento que hizo. Un mensaje pensado. Mensaje pensado, sí. Y quizás consultado. O sea, por supuesto. Entonces, ¿dónde queda la coherencia en esto? Es decir, algunos dirigentes en el FMLN planteando reformas a la Constitución, plebiscito, referéndum, pero Salvador Sánchez Serén insistiendo en el respeto a la Constitución, a lo que se tiene. O sea, ¿a quién creerle o qué es lo que está pasando ahí? Lo que pasa es que el plebiscito y el referéndum son instrumentos que pueden definirse claramente hasta dónde van a llegar sus alcances. Si Salvador, si la Asamblea Legislativa, si los partidos políticos, si la sociedad en general define que aquellos artículos pétreos no van a ser tocados, la forma de gobierno, la alternabilidad democrática, que son los aspectos que más asustan a la vida política nacional, en tanto que en otros países como Venezuela mismo o Nicaragua y otros países de Sudamérica se ha hecho ese cambio de la Constitución para borrar la alternabilidad, ¿no? Para que un presidente pueda seguir hasta que se muera de presidente, si puede seguir ganando las elecciones con la ventaja de ocupar el aparato de Estado. Si esos aspectos fundamentales, como es el respeto a la Constitución, esos artículos fundamentales o pétreos, la alternabilidad democrática y la esencia del gobierno republicano, democrático representativo, están salvadas, yo creo que hay aspectos en donde se puede consultar. Un aspecto importante, que es lo que yo interpreto como mensaje fundamental de Eugenio Chicas, es precisamente cambiar, por ejemplo, la ley electoral. Hay aspectos concretos como esto de que los votos no se pueden contar, solamente se pueden contar los votos impugnados cuando la diferencia, los votos impugnados, si la diferencia es grande, pues puede ayudar a cambiar el resultado electoral, pero como en este caso que la diferencia era menor, pues no cambiaba nada aunque se contaran los votos impugnados. Entonces, contar los votos impugnados y si es necesario también los votos nulos para dejar clara una elección como estaba demandando Arena, eso es una de las cosas que puede perfectamente consultar al país. Ahora, pero de eso es lo que no se clarifica, porque cuando se plantea referéndum, plebiscito en términos generales abiertos, nunca se está diciendo. Genera la duda. Por eso yo digo, si se deja salvados los aspectos que generan temor o que ponen nerviosos a determinados sectores, el plebiscito y el referéndum puede ser utilizado como un arma que obviamente no cambie el sistema del país por la vía legal. Ese creo que es un punto importante. Por ejemplo, un punto que me imagino que vamos a hablar un poco al final. Suponga usted de que al final la Haya redefine y dice, no, El Salvador y Honduras y Nicaragua tienen que darle una salida al Pacífico a Honduras. Entonces, eso, ¿cómo se hace? Tendrían que plantearse una o dos o tres formas de hacerlo por parte de El Salvador, por ejemplo, y consultarlo con la nación. Eso podría hacerse a través de esas figuras que son plebiscito y referéndum, por ejemplo, que son aspectos importantes para la nación y que en un determinado momento ni el presidente de la República ni la misma Asamblea Legislativa pueden querer
echarse esa carga y pueden consultarlo perfectamente. Hasta ahí creo que puede funcionar esa figura. Ahora, que es importante hacer notar que cualquier reforma a la Constitución implica una reforma con 43 votos en la actual legislatura y ratificación a la siguiente con 56, ¿no? O sea que es un proceso que también está vinculado o amarrado al resultado electoral de 2015. Claro, es que tenemos realmente una serie de metodologías. Pero es que hay un poco de ansiedades sobre esto. ¿Por qué? O sea, ¿por qué hacer esos planteamientos cuando ni siquiera hay una correlación de fuerzas? ¿O es como para ir un poco acostumbrando a la población a ciertos términos que han sido extraños y además considerado casi tabú? Me imagino que no, yo no creo que sea reeditar la discusión que tuvimos el FMLN con el gobierno y otros sectores de la vida nacional en 1991, 1992, ¿verdad? Que fue precisamente la posibilidad de cambiar artículos como el 248, ¿verdad? Sino que yo creo que de lo que se trata por parte tanto de Eugenio como del presidente de la Asamblea es de explicarle al país de que que existen otras formas de ejercer, digamos, la voluntad popular, de ampliar un poco la democracia, como han dicho ellos mismos, de una democracia representativa a una democracia, digamos, más directa, con mayor participación de la sociedad en aquellos aspectos de nación que hoy por hoy son tabú, como usted lo ha dicho. Pero por supuesto que yo sí coincido con todos los sectores de la vida política nacional, de que los aspectos del sistema, de la esencia del sistema y la alternabilidad democrática son aspectos fundamentales para mantener la estabilidad política en el país y por supuesto son espacios democráticos que nos han demostrado que funcionan para evitar que a futuro hayan golpes de Estado, revueltas y situaciones políticas de descontento generalizado como la que está viendo por ejemplo ahorita en Venezuela. Entonces yo creo que son formas de convivencia que nos han demostrado que nos mantienen la tranquilidad y la paz que necesitamos para trabajar en función del desarrollo del país. Perfecto, hacemos otra pausa. Cuando regresemos muy rápidamente, entonces, los desafíos planteados para el FMLN, para Salvador Sánchez Serén, también para el Partido Arena, y a analizar rápido también qué pasa con los otros partidos políticos. Creo que es importante hablar para 2015 y hablamos más adelante también de la Isla Conejo. Regresamos. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Du3 Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Du3. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Du3 Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico.
multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutris. Juan Ramón, ¿en qué condiciones entonces Salvador Sánchez Serén está asumiendo la conducción del gobierno a partir del 1 de junio? ¿Cuáles son los retos, desafíos? Bueno, todos sabemos que la situación económica, la inseguridad, Sí. pero en esencia, ¿cómo tendrá que arrancar Salvador Sánchez Serén? Decíamos en el corte comercial, de alguna forma Mauricio Funes contó con cierto beneficio de la duda en su inicio de administración, dado esto por muchos sectores. ¿Cuál será el caso de Salvador Sánchez Serén? Bueno, de hecho Salvador entra sin colchón, ¿no? O sea, todo va a ser sin anestesia. Y en el día de la entrega de credenciales, el 25 de este mes, el presidente del Tribunal Supremo Electoral decía, esta es la fórmula más votada de la historia. Es cierto, pero le faltó agregar, y la que ganó con el margen más pequeño también, porque apenas fueron 6.344 votos, que es una diferencia que no se había dado en la historia moderna o reciente del país, que yo recuerde. Y eso pues también obliga a que el FMLN sea realista. Una cosa fue ganar en la primera vuelta con 10 puntos y casi sacar 50 más 1, y otra cosa fue ganar en la segunda vuelta con un 0.2%. Esa realidad marca a un partido político, y yo creo que el FMLN es suficientemente inteligente como para entender, uno, que es importante la composición del gabinete de gobierno, que sea integrado, que lleve a la gente más capaz, a la gente que realmente sea más idónea en cada uno de los cargos, pero más que eso, más que la composición, creo que lo importante es la actitud con la que el FMLN va a gobernar, ¿verdad? Una actitud de mucha sabiduría, ¿verdad? De buscar el consenso, de tratar de no golpear a la clase media, y eso quiere decir no más impuestos, ¿verdad? No golpear tampoco al sector de la gran empresa privada, ¿verdad? Y eso quiere decir no tomar medidas que afecten la producción y los intereses fundamentales en las libertades democráticas, porque otra cosa es que el FMLN sea más eficiente en la recaudación de impuestos, que aquellos que evaden impuestos o que eluden impuestos sí realmente sean de alguna manera no perseguidos, sino que investigados y que los obliguen a pagar los impuestos. O sea que en otras palabras lo que estoy diciendo es de que el FMLN tiene que ser incluyente, democrático, inteligente, concertador, pero que también tiene que ser mucho más eficiente, mucho más efectivo en su gobierno, y particularmente, aunque sea poco, pero tiene que dar también muestras de austeridad, porque el hecho de que usted esté ganando una cantidad X de dinero y que lo derroche, no es lo mismo que usted gane esa cantidad de dinero y que una parte de esa usted la esté ahorrando o la invierta bien. La gente le entiende. Y a propósito de ese tema, ¿qué le parece entonces que han destinado 1.4 millones de dólares, pero sobre todo, y reitero sobre eso, sobre todo, que se haya tomado este dinero, que es para el traspaso de gobierno, ¿no? Que se haya tomado este dinero de salud y educación, en parte? Sí, yo creo que fue una decisión no muy afortunada, bastante desafortunada haberlo hecho de esa manera, aunque sin duda hay que también ver la otra parte de que todos los gobiernos han gastado, todos los gobiernos que últimamente han hecho esa actividad han gastado cantidades similares, o sea que no podemos comparar peras con limones. De hecho hay que comparar los diferentes actos de toma de posesión de El Salvador y no comparar El Salvador con Costa Rica como se ha hecho a veces, porque me parece a mí que eso no es correcto. En El Salvador siempre ha costado un poco más de $1 millón ese acto. Por supuesto es que Salvador Sánchez Serén ya dijo que le parece que es mucho y que efectivamente pueden gastar menos. Yo creo que se puede... Pero tomar de educación y de salud, o sea, no habría otras fuentes de donde poder financiar eso. Yo creo que eso ya fue la premura o la falta de visión de los que tomaron esa decisión en la Asamblea Legislativa, que pudieran haber buscado realmente otros aspectos que no les afectaran tanto a nivel de imagen. Pero al final
creo que es importante en este sentido dos cosas. Uno, de que esto que se está diciendo de criticar, por ejemplo, que se haya sacado de áreas sociales el dinero para el acto de traspaso, es nada más el botón de muestra de que a Salvador y Oscar y al FMLN no le van a dejar pasar absolutamente nada los medios de comunicación, la oposición, la empresa privada en general. Es decir, que van a estar realmente muy vigilados y no van a tener el beneficio de la duda que tuvo en los primeros años o los primeros meses el presidente Funes, ¿no? Que claro, bueno, pero esto más allá de estos sectores que ha señalado, si usted ve redes sociales, hubo un planteamiento bastante fuerte en contra de esta decisión, Juan Ramón, y claro, eso es más allá de los medios de la oposición, o sea, está hablando de la gente que opina en Facebook, en Twitter. Es que los gastos y los impuestos, o sea, los gastos del gobierno y los impuestos nunca van a ser muy populares, siempre van a ser duramente criticados. Y también podemos llegar a los extremos. Yo creo que tampoco se trata de que Salvador diga que va a andar en un carrito viejo y que no va a aceptar seguridad y que va a vivir en su misma casita sencilla. Puede hacerlo, pero eso no le va a cambiar la vida nacional al país. De hecho, lo que tiene que hacer es tomar buenas decisiones en función de los niveles de productividad, en función de la autoridad en el gobierno, en función de poner a la gente idónea y capaz y en función de tender puentes. Creo que su misión fundamental es gobernar. Y incluso trayendo a cuenta de que su misión principal no es ser un buen comunicador, claro, tiene que estar en contacto con la prensa, tiene que manifestar sus ideas, pero lo más importante no es que tan claramente o que tan brillantemente plantea sus ideas, sino que tan brillantemente administra el aparato de gobierno. Eso es lo más importante. Juan Ramón, ¿qué papel puede o debe asumir el Partido Arena ahora entonces que continúa siendo un partido de oposición y los partidos pequeños, sobre todo en la gestión legislativa? Porque vienen elecciones 2015 para marzo del próximo año. ¿Cómo se plantea entonces los retos o desafíos para la oposición en general? Concretamente el Partido Arena, que digamos obtuvo un importante respaldo en la segunda vuelta electoral. Bueno, de hecho yo creo que Arena es otro gran tema de que hablar. Arena estuvo a punto de perder en primera vuelta y a punto de ganar en segunda vuelta, aunque al final por poco, pero perdió. Y eso tiene que también llevar a reflexionar a los dirigentes actuales del COENA. O sea, no inflarse, no considerar de que ya estuvo, ya el partido va ahora viento en popa y va a ganar las elecciones de 2015, 2018, 2019, no es cierto. La verdad que el problema de Arena no es un problema estrictamente de personas, de COENA, de campaña en primera y en segunda vuelta. Eso es coyuntural. De hecho, en la primera vuelta los temas fundamentales de campaña fueron Selenel, Flores Taiwán, y en segunda vuelta Venezuela y incluso el caso Ferrari también, donde metían al presidente Funes en ese caso, que fue toda una rumorología en contra de el frente. Eso, más el hecho de que Arena en la primera vuelta hiciera una campaña desastrosa y en segunda vuelta corrigiera esa campaña, ¿verdad? Hiciera incluso una campaña más propositiva, es lo que permitió que de alguna manera ese esfuerzo público fuera cooptado por el esfuerzo subterráneo de la gran inversión económica que hubo y de la movilización que hubo de toda la derecha, no solamente la gente orgánica de Arena, sino que también todos los sectores que tuvieron temor de que en El Salvador pasara lo que está pasando en Venezuela, que fue muy bien manejado por parte de Arena propagandísticamente. Pero aparte de eso, que es anecdótica, sin duda que Arena lo que tiene que hacer es integrar los intereses de grandes sectores empresariales, que son los que lo patrocinan, con intereses de la capa media, de la cual se ha alejado bastante, y sobre todo de los sectores más necesitados. Cuando Arena estuvo 4 periodos en el gobierno, el voto más importante para Arena era el voto del campo, el voto de la gente más pobre. Hoy que Arena no está en el gobierno, los papeles han cambiado. Arena tiene un voto crítico, que es el voto de la capa media. Por cierto, las redes sociales son eso, son los sectores más críticos y también más vulnerables, los que se mueven en las redes sociales, que los asusta un cuetillo, como me dijo un amigo. Lo de Venezuela fue un ejemplo claro, o sea, el hecho de que aquí podía pasar lo de Venezuela, que obviamente no era cierto, puede ser otro. A pesar de los vínculos que tiene el FMLN directos con Venezuela. A pesar de los vínculos del FMLN con Venezuela, con Cuba, con Nicaragua, etcétera, son dos cosas diferentes. En Venezuela realmente el expresidente Hugo Chávez hizo una serie de movimientos que realmente llevaron a molestar
a preocuparse y a generar esa desestabilización de amplios sectores populares, de la capa media y de la empresa privada, y los mismos medios de comunicación que fueron directamente afectados por estas medidas, ¿verdad? Hubo medidas de nacionalización, hubo medidas en contra de determinados sectores que de alguna manera justifican esa movilidad. En El Salvador no. El presidente Funes dijo, recuerdo yo claramente, cuando ya estábamos a un par de semanas de la elección, que salió el caso de la computadora de Raúl Reyes, el ASA allá en Colombia, y que se vinculaba al frente con el socialismo del siglo XXI y con Chávez, dijo claramente el presidente Funes, no, mis referentes son Obama y Lula, nada que ver con Chávez. Creo que de alguna manera Salvador pudo haber dicho, mis referentes son, no Obama porque no lo hubieran creído, pero sí quizás Lula o Rousseff y Pepe Mujica, y hubiera sido creíble y hubiera podido bajar un poquito esa gran duda en relación a Venezuela. Pero bueno, me refiero a que en El Salvador el FMLN es un partido que ya estuvo en la guerra. Nosotros vivimos la situación de auge de lucha de masas, nosotros la condujimos en la década de los 70, vivimos una guerra en la década de los 80 que nos ha causado todo este conflicto, más de 80.000 muertos, y tenemos conciencia de que firmamos los acuerdos de paz y que hay que cuidar esos acuerdos de paz, hay que cuidar esas instituciones surgidas de los acuerdos de paz, y hay que cuidar también, el Frente tiene conciencia de que hoy, en este momento, tiene que cuidar todo el capital político que tiene. De hecho, ellos tienen el Ejecutivo, tienen la presidencia de la Asamblea Legislativa, la presidencia del Tribunal Supremo Electoral, tienen influencia en un montón de sectores, y además tienen empresarios, está Alba Petróleo, entonces tienen demasiados intereses estratégicos como para dilapidarlos con tonteras, con locuras, con medidas que no le van a ayudar a fortalecer la economía ni la estabilidad del país. Para cerrar entonces, ¿cómo se plantea en el caso de los partidos pequeños de oposición en la Asamblea Legislativa? ¿Cuál puede ser la relación con el FMLN, sobre todo porque cada uno de los partidos políticos en adelante, me imagino, tendrán que plantearse un poco el tema de identidad, o sea, claro, y posicionarse tal cual ante la opinión pública? Por lo contrario, la gente puede pensar en la próxima elección también, bueno, entonces acá solo tenemos dos opciones, Arena, derecha, el FMLN, izquierda, pero los partidos pequeños, para cerrar sobre este... Sí, no, de hecho, al país, desde mi punto de vista, no le conviene un bipartidismo, porque el bipartidismo que existe en países como Estados Unidos es un bipartidismo con un alto nivel de desarrollo político y de desarrollo democrático del electorado. En El Salvador, insisto, no se ha terminado el miedo, todavía la gente se mueve por miedo, y se demostró claramente cómo se movió de la primera vuelta a 10 puntos, a la segunda vuelta a 0.2% ese sector conservador en el país, y fue estricta y absolutamente por miedos. Entonces, yo creo que en El Salvador los partidos políticos pequeños o medianos o minoritarios, como se le quiera llamar, son importantes. No solamente porque generan un colchón, como lo generó Unidad, por ejemplo, en la primera vuelta, y al no existir Unidad en la segunda vuelta, pues chocaron las dos posiciones, sino que, esto es lo más importante, ayudan como bisagra a la gobernabilidad. Yo siento que a partidos como el PCN, al PDC y ahora Gana se les ha criticado mucho, antes porque unos estaban con Arena y ahora porque se han movido algunos con el FMLN. Pero es que ese es el papel de los partidos pequeños o medianos que son responsables, que es ayudar en aquellos aspectos que conviene ayudar a la gobernabilidad y ser críticos en aquellos aspectos en donde se equivoca el partido de gobierno. De hecho, una cosa son las elecciones presidenciales y otra cosa son las elecciones de alcaldes y diputados. Y en estas, sin duda que tienen que definir claramente cuáles son las bondades o cualidades que tiene cada uno de los partidos pequeños con sus diputados o con sus alcaldes. Bueno, perfecto. Vamos a la última pausa comercial. Cuando regresemos, bueno, hablemos en los últimos 10, 12 minutos de la Isla Conejo. ¿Qué es lo que está pasando en la relación entonces entre El Salvador y Honduras? Volvemos. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone,
o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca Kiosco LPG, descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutris, multiplicamos la forma de informarte. En la UFG, el futuro cambia y evoluciona con cada paso que das. Aquí estudias, aprendes y aprendes más, porque tu pasión es nuestra pasión. Y junto con nuestra formación académica, tecnología y herramientas, encontrarás lo necesario para el pleno desarrollo de tu potencial y poder convertirte en un auténtico líder. Universidad Francisco Gavidia, tecnología, innovación y calidad. La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutris. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora, busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutris, multiplicamos la forma de informarte. Bien, estamos al cierre de la entrevista en línea. Juan Ramón, la tensión diplomática por la Isla Conejo, la ocupación ya militar que tiene Honduras en la Isla Conejo, la construcción de un helipuerto, la llegada de Juan Orlando Hernández a hacer el corte de la cinta de la inauguración de ese helipuerto. Bueno, incluso estimular ahí la instalación de las cooperativas, facilitarles condiciones crediticias, o sea, posicionarse como gobierno en la Isla Conejo, o sea, ¿bajo qué términos se está desarrollando entonces esta tensión? Bueno, creo que Honduras tiene esta, digamos, característica negativa, para decirlo de alguna manera, de que tiene siempre esa parte de la política internacional expansionista, ¿no? De hecho, ya vimos cómo ha ido aumentando su territorio, ¿verdad? A costa de territorio salvadoreño e incluso nicaragüense. Y eso genera tensión, sin duda. El caso específico de la Isla Conejo, me imagino que además del interés estratégico de Honduras de querer tener una salida hacia el Pacífico, no sé si habrán otros recursos, no sé si habrán investigado algunas compañías que tenemos petróleo u otro tipo de material estratégico en el Golfo, pero independientemente de esas especulaciones, yo creo que lo que en la práctica se está dando es de que el presidente actual de Honduras utilizó este tema como un tema de campaña, lo sigue utilizando para mantener o acrecentar su popularidad, ¿verdad? Seguramente que hay una combinación ahí de interés político, de generarse imagen de un presidente preocupado por el territorio estratégico de Honduras, pero también seguramente hay un interés económico de sectores hondureños que puede también terminar afectando la estabilidad y la tranquilidad centroamericana. La salida hacia el Pacífico es complicadísima, ¿no? No es a través de una isla nada más que la va a obtener, y ellos lo saben, solo es posible eso a través de un acuerdo, ¿verdad? Si es una necesidad estratégica de Honduras, pues sin duda que debería de negociarse con Nicaragua y con El Salvador, porque necesidades tenemos los 3 países, diferentes necesidades tenemos los 3 países, y de hecho Honduras nunca ha tenido salida al Pacífico. Nunca ha tenido, y eso es lo que está peleando ahora. De alguna manera también creo que la Haya en sus resoluciones un poco obtusas a veces alienta a este tipo de cosas. La Haya de alguna manera entiendo yo que dejó de entrever de que Honduras tenía derecho a una salida
al Pacífico. Pues sí, pero una cosa es de que su territorio, un pedazo de su territorio dé al Pacífico y que cualquiera pueda ir a bañarse ahí en el pedacito de playa que pueda tener Honduras que da hacia el Pacífico, y otra cosa es que tenga una salida hacia el Golfo y hacia todo el Pacífico. Son dos cosas totalmente diferentes. Eso de una salida que implica ya abrirle espacio en las millas marítimas que tenemos derecho El Salvador y Nicaragua, eso es otra discusión. Y yo creo que el punto de todo esto es, primero, que se debería de definir más claramente en La Haya cómo se va a resolver ese diferendo limítrofe ahí en el Golfo de Fonseca de manera específica y clara, y por lo tanto allá tiene que darse la batalla para que esos aspectos que no quedaron muy claros se definan. 1. 2. Siempre tiene que buscar una salida pacífica. Creo que lo que está haciendo Honduras es totalmente, por lo menos criticable, va en contra de las normas de convivencia internacional. No se puede de manera con matonería pues decir este pedacito es mío cuando está en litigio, cuando está en discusión, porque nosotros también podemos decir, no, mire, es que en el siglo XIX hay documentos que llevamos nosotros a La Haya y que demuestran de que es nuestra, y Honduras no dijo que era de ellos. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos un derecho ya histórico, y no hay un derecho de ocupación porque Honduras recientemente es que lo ha ocupado, entonces históricamente es nuestra. Pero esa es una discusión que La Haya tiene que definir. El punto es que al final no se puede ni siquiera pensar en los equilibrios militares y quién tiene más posibilidades o más fuerza, y que yo tengo más fuerza y por lo tanto yo la tomo por la fuerza y ustedes tienen que someterse. Creo que en este momento histórico, no estamos en el 69, y en el 69 incluso hicimos el ridículo, los dos ejércitos, se nos acabaron las balas, fue un desorden, o sea, no hubo, los dos demostramos que no teníamos capacidad militar para llegar y conquistar uno al otro. Yo creo que ahora menos todavía. Hoy a estas alturas nadie está pensando en soluciones militares. Por supuesto que estamos pensando en primero en que hay un juez internacional, y segundo que somos países iguales. Honduras, El Salvador y Guatemala, el llamado Triángulo del Norte, tenemos los mismos graves problemas de delincuencia, de falta de desarrollo. Entonces deberíamos de unirnos incluso para hacer fuerte Centroamérica. Ahora bien, Juan Ramón, pero en el caso de El Salvador, ¿qué ha pasado con las comisiones de límite que se han formado? Porque prácticamente quedaron desarticuladas. El Salvador no ha tenido mayor seguimiento en el tema de los diferentes limítrofes. Yo recuerdo que ese es un tema que surgió con este problema de la parte del norte, sobre todo de Morazán, que le quedó a Honduras, ¿no? Y se hizo la autocrítica de que los hondureños siempre tienen una comisión, siempre tienen un equipo técnico, ¿verdad? Y lo están reciclando cuando les mueren los ancianos, los sabios ancianos, tienen otros que van entrando y están reciclando porque siempre tienen información, siempre tienen gente que está haciendo lobby allá en La Haya, en Holanda, en Europa, y nosotros no tenemos esa cultura de desarrollo de los abogados pues, que son especialistas pues, en esta parte limítrofe. Entonces ese es un error, y por eso es que, a pesar de que lo más seguro es de que en algunos lugares, como este caso de Nahuatarique, por ejemplo, que históricamente gente salvadoreña y que siempre fue salvadoreña al final, por no pelearlo legalmente, correctamente, con las pruebas necesarias en la Corte Internacional, los perdemos. Entonces yo creo que en el caso de la Isla Conejo es similar. Nosotros históricamente siempre hemos tenido con nosotros, con nuestro territorio, la Isla Conejo, pero nos hemos ido descuidando y al final gana terreno Honduras y termina tomando esta actitud de la Isla Conejo es mía. Ahora, ¿qué tanto ya precondiciona para futuro la acción concreta de Honduras de posicionarse en términos militares, de poner un helipuerto y hacer toda la gestión de hecho que ha realizado hasta hoy? La verdad es que yo tengo entendido que los organismos internacionales, en este caso La Haya, toman en cuenta pruebas históricas, documentos concretos y no medidas de hecho, mucho menos medidas de fuerza. Esto creo que le sirve a Honduras en función del apoyo que pueda obtener en la opinión nacional hondureña, ¿verdad? Pero no creo que le sirva, al contrario, yo creo que incluso es contraproducente a la hora de una discusión seria de quién tiene derechos legales e históricos en la Isla Conejo, y eso precisamente El Salvador tiene ventajas en eso, y El Salvador ha insistido
en que debe haber una discusión tripartita entre Honduras, Nicaragua y El Salvador de si se va o no se le va a dar una salida a Honduras hacia el Pacífico y de qué manera se le podría dar, ¿verdad? Eso ya creo que es una discusión que tienen que hacer los tres gobiernos y que Honduras debería de plantear de manera seria, responsable y sobre todo de manera fraterna. Yo recuerdo de que los hondureños y los salvadoreños somos similares en la historia, claro. Tenemos el mismo acento. El mismo acento, exacto. Y yo recuerdo incluso cuando yo era guerrillero y contaba la anécdota de que tenía pasaportes de diferentes países, pero el que más me gustaba usar era el de hondureño, porque no tenía que cambiar el acento a chapín o a nica o a tico, o mucho menos a español o a venezolano. Entonces, los salvadoreños y los hondureños hemos sido casi una misma cosa, deberíamos de ser una misma cosa los centroamericanos, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, ahora, comercial y hasta futbolístico seríamos una potencia. Ahora, ¿por qué no vemos actuando de alguna forma, no sé, todos los mecanismos establecidos, sistema de integración económica centroamericano, SECA, SICA, o sea, esas instituciones? Claro, hay instituciones llamadas específicamente para ciertos, para cuestiones... Aspectos. Ajá, exacto, pero ¿por qué no de alguna forma los organismos que trabajan por la integración entrar un poco ya a intervenir en esto, a la mediación, digamos? Sí, yo primero porque creo que no es un diferendo explosivo todavía, ¿no? Pero sí puede ir creciendo si no se le da una solución integrada a nivel centroamericano y si no le ponen atención el otro gobierno con capacidad de influencia sobre el área centroamericana, como el caso de los mismos Estados Unidos. Segundo, hay una tendencia desintegradora, ¿no? Liderada en este caso por Costa Rica. Y tercero, creo que los problemas nacionales, las maras o pandillas, la pobreza, la falta de desarrollo, son problemas comunes que deberíamos de atacar de manera común, y al no atacarlos de esa manera, pues bueno, de manera muy cómoda, confortable, los grupos de delincuencia en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, se coordinan y nosotros estamos descoordinados, y esto nos pone en desventaja. De hecho, yo creo que deberíamos, en lugar de estar discutiendo si la isla Conejo es o no de El Salvador o Honduras, deberíamos estar discutiendo de qué manera se combaten de manera común la delincuencia y la pobreza. Claro. Bueno, gracias. Bueno, Juan Ramón, por haber participado con nosotros. A la orden. Muy amable. Terminamos de esta manera la entrevista en línea, gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vemos mañana a 6:45 de la mañana con el noticiero de la prensa gráfica, 7 en punto, la entrevista en línea.